Pantagruel Producciones presenta. Alianza Cultural México-China AC presenta. Buenas noches, mi estimado público de Gozarte, el gozo del arte. Yo soy su anfitrión y conductor Guillermo Quijano y estamos aquí como cada semana en la cadena tuvoxtv.com todos los martes por la noche. Gracias a quién? A la venia y participación de nuestros patrocinadores. Uno de ellos, Pantagruel Producciones, y el otro, Alianza Cultural México-China AC. Y por supuesto al gusto y preferencia de este público que cada vez va en aumento. Estamos al pendiente de la página de Gozarte, el gozo del arte, y estamos viendo cada semana más likes, más gente que se une a este equipo, a esta familia que va creciendo, y eso es algo que a mí en lo personal me hincha cual pavo real. ¿Por qué? Porque estamos logrando lo que estamos buscando, que este programa llegue a más gente y de esta manera poder difundir más cultura. Que es un programa que, ustedes saben, transmitimos cultura, también reflexionamos, hacemos análisis, aprendemos de todo un poco y también nos divertimos y nos reímos y bromeamos. De repente bromeamos de más, algunos miembros del staff. Aquí hacemos nuestros chistes y de repente los compartimos con ustedes, porque la cultura perfectamente puede ser compartida de una manera no tan solemne, no tan seria, no tan sobria, sin quitarle seriedad o importancia a lo que es la cultura, pero de una manera un poco más accesible para todos y, ¿por qué no?, amena y agradable. Y bueno, el día de hoy, una felicitación muy grande para nuestros hermanos de Saltillo, que bueno, para los que nos ven de otras partes, yo les recuerdo que Gozarte el gozo del arte se transmite desde Monterrey, Nuevo León, México. Y como estamos en México, por eso digo nuestros hermanos de Saltillo, que hoy están festejando su aniversario. Hoy es una fecha, 25 de julio, en que se celebra el aniversario de Saltillo, y por eso les quiero compartir un poquito de la historia mexicana para los que no son mexicanos, que la conozcan, y para los que son mexicanos también, porque de repente el hecho de ser mexicanos no significa que no sepamos toda la historia al dedillo, ¿verdad? De memoria o de carrerilla, como decimos coloquialmente también. Igual, no por ser francés te sabes toda la historia de Francia, y no por ser alemán te sabes toda la historia alemana, ni por ser ruso te sabes toda la historia de Rusia. Que bueno, bien debería motivarnos este sentido de patriotismo a investigar la historia de nuestra nación, de nuestro país, sea cual sea, y también la historia universal, porque no solo somos parte, en este caso de México, somos parte del mundo. Entonces, en estos momentos yo les quiero compartir un poquito sobre la fundación de Saltillo, hablando de los procesos que llevaron al mismo. Como sabrán, y si no saben, aquí se les comparte, México era un territorio que fue conquistado por los españoles. Que bueno, hay muchas evidencias que indican que antes de españoles vinieron otros. Antes de que llegaran españoles a América,
llegaron vikingos, y antes de que llegaran vikingos llegaron los chinos también. Entonces, realmente se habla de los españoles porque los españoles fueron los que, vamos a decir, llegaron para quedarse de alguna forma, que manejaron más este concepto de conquista, no solo el saqueo. Y digo no solo el saqueo porque no nos hagamos tontos, sí hubo mucho saqueo, es parte de la historia, no lo podemos negar, ni tampoco hay que condenar a España por esto, ni tampoco nosotros hacernos víctimas, porque me he topado con personas, y voy a hacer el breve paréntesis, que hablan con un coraje sobre la conquista española como si les hubiera tocado a ellos vivirla, cuando en realidad no. Es que los españoles llegaron y nos conquistaron y nos hicieron y nos deshicieron y nos quitaron y nos pusieron y nos impusieron. Espérate, tranquilo. Para empezar, tú también llevas sangre española en tus venas. Hubo un mestizaje, como lo hubo en Estados Unidos los ingleses con los indios americanos. Claro, ellos se tardaron más. Ellos fue después de mucho tiempo, ya habían formado colonias y demás. Aquí fue casi de inmediato. Fue lo que sucedió, ni modo de decir que no. Y lo lamento para los que la veían más limpia o más pura. Incluso hay un libro que les recomiendo buscar, La conquista erótica de las Indias. De las Indias no me refiero a las mujeres que estaban ahí, sino que se pensaba que este territorio era la India. Y por eso nos pusieron el nombre de indios a los indígenas. Pero regresando al tema. Sí, a lo mejor tiene sangre de indígena. Puede ser, ¿por qué no? Raza de bronce, qué bueno. Aztecas, zapotecas, olmecas y toltecas. De acuerdo, no digo que no la tengas, pero lo que es más seguridad es que tienes también sangre española. De hecho, gran parte de la población de México, la mayoría, casi algunos, te digo que tienen más sangre española de los conquistadores españoles que de los indígenas. Con todo el mestizaje esto se fue revolviendo y hay personas que de veras en su sangre tienen más sangre española que indígena y están hablando mal de España. De acuerdo, no fue un asunto completamente limpio como nos lo quieren plantear en ocasiones. No fue completamente limpio y quizás no fue completamente amable la situación. Pero también son tus antepasados. Y lo dices con una amargura y una victimización como si tú lo hubieras vivido y como si no tuvieras nada que ver con ellos. Tranquilos, es historia, ya pasó. No te tocó ni a ti, ni a tus padres, ni a tus abuelos, ni a tus bisabuelos, ni a tus tatarabuelos. Bueno, los tatarabuelos tal vez sí, dependiendo de tu edad. Tal vez sí les tocó un poco más eso de la colonia y todo eso. O más al estilo de... Pero... seamos sinceros. También tenemos sangre española. Y no todo lo que trajeron en la conquista fue malo. Es cierto que nos llegaron plagas y pestes con las ratas y las palomas que venían en los barcos. Y es cierto muchos otros detalles que quizás no son tan amables. Pero también trajeron otras cosas. Hay que verlo desde esta perspectiva. Les invito a verlo desde esta perspectiva. Eso ya pasó. Y quejarte de eso no va a cambiar nada. Y no fue completamente malo tampoco. Porque he escuchado comentarios de personas que dicen, es que la vida sería más pura y más limpia. Los indígenas aquí bañándonos con agua de río y la naturaleza y la comida más sana. De acuerdo. Te invito a que dejes tu computadora, tu celular, el internet, deja la televisión, deja los hot dogs, deja las hamburguesas,
come pura semilla y fruta recogida y ponte a cazar tu propia comida y aléjate de la tecnología y quítate del baño y de las duchas y vive como quieres, ¿verdad? Y estoy seguro que la mayoría no quiere renunciar a todas esas comodidades, que no digo que no las hubiéramos tenido alguna vez en un proceso de evolución natural. Simplemente los españoles aceleraron ese proceso tecnológico, ese avance. Me están haciendo caras acá. No me hagas reír al aire, Darío, por favor. Si tienes algo que decir, opina. Pero pero no me haga caras. No. Digo, se respetan las opiniones de cada quien. Pero también seamos sinceros y seamos congruentes con lo que decimos. ¿Realmente es lo que pensamos? ¿Realmente es lo que sentimos? ¿Estamos dispuestos a aceptar las consecuencias de nuestras palabras y nuestras decisiones? Si es así, hay mucho bosque. Y nada te impide irte al bosque. No digo que sea algo malo. Simplemente quisiera ver quién es el que renuncia a todas las comodidades modernas por una vida más simple, que las hay. También debo aclarar, hay personas que lo hacen. Entonces, recapitulando, después de este no tan breve paréntesis de reflexión, llegaron los españoles. Después de que tomaron Tenochtitlán, empezaron a expandirse al norte, al sur, al este, al oeste, de un lado al otro, arriba, abajo, adelante, atrás. Empezaron a expandirse, buscando principalmente riquezas. Y realmente los indios, que es como llamaron ellos a los indígenas, pues estaban más acostumbrados a que cazaban o recogían fruta silvestre. Realmente ellos no labraban la tierra, no hacían agricultura, ni hacían comercio per se. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a trabajar con los indios en un modo que se llamó encomiendas. ¿Qué es la encomienda? Tú me haces una prestación de servicio o me entregas un bien y a cambio yo te entrego otro bien o te presto otro servicio. Básicamente es trueque, pero trueque va un poquito más en el sentido de te cambio algo en especie por otra cosa en especie. Y la encomienda va más por un sentido de te cambio un bien o servicio por otro bien o servicio. Así que los españoles les daban cosas a cambio, no les pagaban. Y yo en lo personal no lo considero tanto una especie de explotación. Claro, pudieron haberles enseñado a usar dinero y pudieron haberles pagado con dinero. Sí hubo un poco eso de no desprenderse de su dinero. Hubo un poco de engaño. Hubo un poco de engaño ahí de... Para ti esta plata no es valiosa, no tiene valor que tiene para mí. Dame tu plata y yo te doy cualquier cosita de las mías que en realidad no tiene mucho valor para mí, pero como tú no las conoces, para ti vale mucho, ¿sí? Y les podían dar especias o les podían dar espejitos o aparatejos o demás. Cosas que para ellos eran muy comunes, muy baratas, que en realidad les estaban robando al valor que ellos tenían, porque le concebían un valor a la plata o a los minerales preciosos que sacaban que no se comparaba con el valor de lo que ellos les entregaban. Sí había un poco de robo ahí, pero los indios en ese momento no lo sentían tan así. Para ellos eso era algo que crecía en la tierra y que ellos no le daban uso, no tenía tanto valor. Y en cambio esto era algo que nunca habían visto o que no podían conseguir. Entonces ahí hay un poquito de viendo los dos lados. Un poquito de robo desde la perspectiva de los españoles y en cambio los indios a veces lo sentían un poco justo. Ellos no conocían
eso del dinero realmente no lo conocían. Entonces ahí hubo un poquito de balance, porque tampoco hay que satanizar todos los procesos, tampoco condonando ni perdonando ciertas acciones, porque pudieron haber sido tratos más amables. En cambio hubo muchas veces que se usó la fuerza innecesariamente, y también hubo muchas veces que se quedaron con mujeres de manera pues a la brava, a la mala también. En algunos casos tenían mujeres en España y otras acá. Para ellos eran salvajes. Y realmente sí hubo un poco de esclavitud o de sometimiento desde cierto punto de vista. No per se, pero si lo queremos ver de esa manera, se puede. También, repito, no dejando de lado que permitieron un progreso tecnológico, económico más acelerado. Digan lo que quieran, pero ahorita no estaríamos en el nivel que estamos ahorita si no hubiera sido por, algunos le llaman la intromisión, otros le llaman la conquista de los españoles. O simplemente de una manera más neutra, simplemente la llegada de los españoles. Llegan, empiezan a encontrar plata, encontraron una buena veta de plata en Zacatecas, encontraron buenas vetas de plata en varios lugares, se fueron a la laguna de Patos, que hoy en día conocemos como General Cepeda, y así, buscando y encontrando, llegaron a el Valle de Saltillo, que estaba lleno de vegetación, que era un lugar bonito, lleno de ciénegas y flores, vegetación, había jabalís, había frutas, etcétera, etcétera, etcétera. Les gustó y empezaron a asentar poblaciones ahí. Empezaron a mandar familias desde Durango, que era la capital en aquel entonces, lo que hoy llamamos Durango. Empezaron a llegar y a asentarse. Esa fue de alguna manera la fundación de Saltillo, que en ese momento lo llamaron Villa de Santiago de Saltillo, porque si algo tenían era que eran especialistas en poner nombres muy largos, porque querían darle un toque de originalidad mezclándolo con una referencia a algo español, como el Nuevo Reino de León, haciendo referencia a que había un reino llamado León en España, y aquí lo fundaron como el Nuevo Reino de León, que con el tiempo lo fuimos sintetizando a lo que hoy lo conocemos como Nuevo León, ¿sí? Y así infinidad de bautizos que nos dieron en referencia a lugares españoles, dándole un toque nuevo y generando así un nombre demasiado largo que con los tiempos los hemos ido sintetizando. Hoy ya no le llamamos Villa de Santiago de Saltillo, simplemente Saltillo. Y bueno, ustedes se estarán preguntando en qué año alrededor fue que se empezaron a asentar. Les voy a confesar que hay una cierta disgregación, hay un margen de 3 años que se disgrega, porque según el cosmógrafo real de Felipe II, se empezaron a asentar las comunidades ahí en 1574. Pero por otro lado, tenemos que mucha gente toma como fecha de fundación 1577. De hecho, yo me atrevería a decir que prácticamente la mayoría lo toma como la fecha oficial. No han querido cambiarla, no han decidido investigar un poco más a precisión. Entonces vamos a decir 1577. Por lo cual se estarían cumpliendo hoy 440 años. Entonces cumple 440 años Saltillo. Así que felicidades.
esa fue su fundación. Disfruten un poco de su historia. Y claro, también podemos hacer mención de que desde que se fundó a hoy en fecha ha tenido su crecimiento, no solo colectivo con México en cierta parte grupal, sino que también ha tenido su crecimiento, bueno, válgame si no está perfectamente bien utilizado el término individual, como comunidad, porque pues hay un poco de dicotomía ahí. Vamos a decir crecimiento independiente del resto del país, porque todas las comunidades de todo el mundo tienen dos fases, dos tipos de crecimiento. El crecimiento, inclusive me atrevería a decir tres. El crecimiento independiente, Saltillo como Saltillo, Monterrey como Monterrey, Guadalupe como Guadalupe. Y un crecimiento grupal a nivel país, que sería otro tipo de crecimiento más colectivo. Inclusive otro tipo de crecimiento a nivel continente. También existe una cierta línea de crecimiento continental. Y el nivel de crecimiento, por supuesto, que se da hoy más que nunca, crecimiento global. ¿Por qué hoy más que nunca? Porque hoy tenemos todas estas telecomunicaciones que son maravillosas, bien utilizadas, y que permiten que lo que se conoce en un lugar del mundo se conozca en otra, y así vamos creciendo todos juntos. Entonces ese fue el tema sobre el aniversario de Saltillo. Vamos a un pequeño corte, no se alejen, vamos a seguir con un poco más de Gozarte.